Cuando Tajamaru se preparaba para dar el golpe final, el cangrejo monstruoso lanzó una enorme roca contra la compuerta, debilitándola. En ese momento, se dio cuenta de que estaban perdiendo su ventaja. Hyogo reaccionó justo a tiempo, rescatando a varios de ellos antes de que fueran devorados. El monstruo se lanzó hacia Hyogo, listo para devorarlo. En ese instante, Tajamaru corrió para salvarlo. Heikimaru surgió de la nada, y con un solo golpe certero, cuando la criatura cayó derrotada, Tajamaru quedó en shock, preguntándose quién había logrado vencerla antes que él. Más tarde, en la isla, Tajamaru exigió saber quién era Heikimaru. Sin embargo, Dororo, cruzándose de brazos, ya que les habían salvado la vida. Dororo explicó que Heikimaru era ciego y solo podía ver las almas. Luego, con una gran sonrisa, exigió una recompensa por haberlos salvado, y Tajamaru le dio algunas monedas de plata. Mientras Dororo pensaba en cómo encontrar la aldea más cercana, Tajamaru simplemente señaló en dirección a su propio pueblo. Heikimaru recordó la esencia de su propia alma y se preguntó si había visto antes a esas personas. Al llegar, una anciana vidente los reconoció de inmediato y, llena de pánico, comenzó a gritar. Dijo que el niño maldito había regresado para destruirlos a todos y, aterrorizada, huyó sin mirar atrás. Entre la multitud, divisó a Muni y se preguntó cómo había encontrado ese lugar. Más tarde, sentados junto a un arroyo, Muni les reveló un secreto inquietante. Dijo que las estatuas demoníacas se encontraban dentro del templo de Dago y que el alma de Heikimaru estaba contaminada por la presencia de los monstruos, porque el demonio dentro de Heikimaru podía tomar el control por completo en cualquier momento. Mientras tanto, en el palacio de Dago, Mutsu informaba sobre su reciente salvación a manos de un misterioso guerrero con brazos artificiales. Explicó que ese hombre se dedicaba a recorrer las aldeas cazando demonios. Al escuchar su nombre, Mina lo reconoció al instante y quedó completamente atónita. No había duda alguna. Ese hombre era su hijo perdido. Por otro lado, Dororo y Heikimaru dejaron la aldea, decididos a encontrar y eliminar al monstruo que aterrorizaba la región. Al llegar a una gran muralla de piedra, Heikimaru sintió una presencia oscura cerca y afirmó que era increíblemente poderosa. En ese momento, un niño apareció repentinamente, sorprendiendo a Dororo. El pequeño les advirtió que si intentaban cruzar la muralla, serían asesinados. Al mirar más de cerca, notaron la presencia de soldados del clan Asakura, un grupo rival en guerra con la familia Ishikawa. El niño explicó que cualquier intruso que pusiera un pie en su territorio sería ejecutado de inmediato. Sin embargo, Dororo se negó a dar marcha atrás. Con determinación, declaró que no estaban allí para invadir, sino para eliminar a Banman, el monstruo que aterrorizaba la zona. Reveló que ese lugar solía ser su hogar antes de que construyeran la muralla. Desde entonces, le habían prohibido regresar, afirmando que el territorio ahora pertenecía al clan Asakura, pues anhelaba reunirse con su familia. Dororo, conmovido por su determinación, se ofreció a ayudarlo y propuso escabullirse durante la noche. Sin embargo, el niño le advirtió que monstruos rodeaban constantemente la zona y que cualquier persona que apareciera en su camino sería devorada. Pero Dororo no se dejó intimidar. Con confianza, aseguró que su amigo cazador de demonios se encargaría de esas criaturas. Mientras tanto, en el palacio de Digo, Mina estaba inquieta. Temía que su esposo hubiera salido a matar a Heikimaru, con la absurda idea de proteger su aldea inútil. Creía que Dago estaba siendo castigado por su decisión de sacrificar a su propio hijo 16 años atrás. Pero él no parecía sentir remordimiento alguno. En cambio, se limitó a ignorar sus palabras y se marchó. Al caer la noche, cuando los soldados de Asakura abandonaron sus puestos, los niños comenzaron a oír ruidos extraños en la oscuridad. Frente a ellos, una criatura envuelta en llamas descendió desde el cielo. En un principio, pensaron que se trataba de un zorro. Pero entonces, el líder de los zorros invocó más demonios, y las almas de los muertos comenzaron a descender desde el cielo, abalanzándose sobre Heikimaru. Una de las bestias logró golpearlo en el rostro, dejándolo momentáneamente vulnerable. Dororo, sin pensarlo dos veces, agarró una piedra y la lanzó con fuerza contra los demonios, logrando dispersarlos el tiempo suficiente para que Heikimaru retomara la pelea y siguiera eliminando a los monstruos. Aprovechando la distracción, Tsukuroku corrió hacia el otro lado de la muralla, desesperado por cruzar y reencontrarse con su familia. Intentó seguirlo,
Pero en ese instante, un monstruo estuvo a punto de golpearlo. Antes de que la criatura pudiera devorarlo, Heikimaru apareció de inmediato y la cortó en un solo golpe. Mientras tanto, Dororo escapó corriendo, pero los demonios restantes se fusionaron en una gigantesca criatura de 10 colas. Heikimaru evitó sus bolas de fuego, pero el zorro demoníaco lo atrapó y lo lanzó al suelo. Antes de que pudiera acabar con él, una lluvia de flechas cayó sobre la criatura, obligándola a huir hacia la aldea. Mientras tanto, Tajamaru recorría la aldea en busca de Heikimaru, convencido de que su aparición podía ayudarlo a descubrir la verdad sobre su familia. Sin embargo, en su lugar, se encontró con la anciana vidente. Comenzó a gritar que el niño maldito había regresado para asesinar a Dago. La vidente, temblando, le dijo que era la maldición de los demonios y que el niño maldito había vuelto para vengarse de Dago. En otro lugar, Dororo corría por el bosque llamando a Sukuroku, pero pronto se dio cuenta de que el niño había sido capturado por los soldados en la muralla. Mientras tanto, Heikimaru se encontró de frente con un ejército entero. En medio de la multitud, sintió la presencia de un demonio dentro de Dago. Sin dudarlo, Heikimaru derribó las antorchas de los soldados y usó la oscuridad para localizar el alma de Dago. En ese momento, Dago comprendió la verdad. Aquel guerrero ciego era su propio hijo maldito. En un instante, una lluvia de flechas voló hacia Heikimaru, pero él saltó hacia el otro lado y huyó al bosque, mientras los soldados corrían tras él. Escondido entre las ramas de un árbol, Heikimaru recordó las palabras de Dago y comprendió que debía volver a enfrentarlo. Por otro lado, Dororo despertó en una celda fría y oscura. Se dio cuenta de que había sido capturada por el clan Asakura. Mirando a su alrededor, vio a Tsukuroku en la misma celda y le preguntó si había logrado encontrar su aldea. Pero el niño, con una expresión sombría, sacudió la cabeza. Su hogar había sido destruido. Su familia, con toda probabilidad, ya estaba muerta. Sin embargo, un prisionero cercano intervino, sugiriendo que estarían más seguros huyendo hacia el territorio de Dago. Aseguró que una diosa compasiva protegía esas tierras y que el monstruo que habitaba en la muralla Banman mantenía al clan a salvo de invasores. En ese momento, Dororo notó un símbolo grabado en el cuerpo del prisionero y recordó haber visto el mismo emblema en la bolsa de Heikimaru. Y el hombre reveló que era el emblema del clan Daigo. Justo entonces, Dororo descubrió un pequeño hueco en la pared de la celda y se preguntó si podría ser su vía de escape. Sin embargo, cuando propuso que ambos huyeran juntos, Tsukuroku se negó, admitiendo que tenía demasiado miedo. Otro prisionero afirmó que escapar era imposible, que nadie lo lograría. Luego, comenzó a trepar entre las rocas, tratando de salir. Un guardia la descubrió de inmediato y pidió refuerzos, pero Tsukuroku reaccionó a tiempo, golpeando al soldado y desviando el tiro. Con desesperación, le gritó a Dororo que corriera. Dororo logró escapar de la prisión, resbaló y cayó al río. Mientras tanto, en el palacio de Dago, Tajamaru regresó a casa, exigiendo saber por qué su madre y su padre habían entregado a Heikimaru a los demonios. Fue entonces cuando Dago intervino, explicando que no tenían otra opción. Aseguró que era la única manera de salvar a la aldea del hambre y la guerra. Justo en ese momento, un intruso había invadido el castillo. Al descubrir que se trataba de Heikimaru, comprendió que eran su familia. Actuó de inmediato, bloqueando una flecha disparada por los soldados. Una nueva lluvia de flechas voló en su dirección, obligándolo a huir. Furioso, Dago ordenó a su ejército matarlo sin piedad. Tajamaru, horrorizado, intentó detenerlo, argumentando que Heikimaru era su hermano y merecía vivir. Pero Dago le dijo que dejara de pensar como un idiota y enfrentara la realidad. Si Heikimaru sobrevivía, toda la aldea sería destruida. En el bosque, Heikimaru notó a Dororo emergiendo de los arbustos. Jadeante, ella le informó que Tsukuroku sería ejecutado pronto. Al mismo tiempo, en la prisión, un guardia se dirigió a los prisioneros, anunciando que el clan Asakura había declarado la guerra a los Ishikawa. Creían que el monstruo protector de sus tierras había sido derrotado y que la ejecución de los prisioneros sería el primer paso para declarar oficialmente la guerra. Mientras tanto, en la aldea, Tajamaru y sus soldados avanzaban hacia el templo. Al llegar, descubrieron las estatuas destruidas y se dieron cuenta de que el sello con el demonio estaba a punto de romperse. En ese momento, un violento vendaval recorrió el lugar, arrojándolos fuera del templo. Esa fuerza incontrolable
hizo que Tajamaru tomara una decisión definitiva. Se pondría del lado del demonio. Para él, proteger la aldea era lo más importante, sin importar el costo. Por otro lado, Dororo hizo un impactante descubrimiento. La familia de Heikimaru era la que gobernaba la aldea. Creyendo que eso les aseguraría un trato especial, sugirió que podrían visitar el palacio. Heikimaru, esperanzado, anhelaba reencontrarse con su madre. En ese mismo instante, los soldados Asakura comenzaron a disparar flechas desde la muralla Banman, asesinando a los prisioneros en masa. Tsukuroku, por milagro, logró sobrevivir, pero antes de que pudiera reaccionar, el ejército de Ishikawa irrumpió en el lugar. Dororo, escondida entre los árboles, observó el caos desatarse frente a ella. Antes de que pudiera procesar lo que sucedía, las llamas espirituales comenzaron a manifestarse y Heikimaru, sin dudarlo, se lanzó al combate. En ese instante, Heikimaru vio algo que lo hizo perder el control. Entre los soldados Asakura, reconoció al hombre que había asesinado a Mio y a los niños huérfanos. La furia lo consumió. Sus recuerdos ardieron en su mente y se preparó para masacrar a todos. Pero antes de que pudiera hacerlo, Dororo lo detuvo a tiempo, logrando calmarlo antes de que se dejara llevar por su rabia. Fue entonces cuando Tajamaru apareció. Le reveló a Heikimaru la verdad. «Soy tu hermano». Le explicó lo que su padre nunca se atrevió a decirle. Él te ofreció como sacrificio para salvar la aldea. Tajamaru justificó la decisión de su padre. Entonces, señaló a Heikimaru con desprecio. «Eres un monstruo que camina sobre nuestras tierras. Debes ser eliminado». Dororo, horrorizada, sintió que todo esto era una pesadilla. Sin poder hacer nada para evitar el enfrentamiento, corrió desesperadamente para salvar a Tsukuroku. Sin embargo, antes de que pudiera soltarlo, notó que los zorros espirituales estaban regresando. Tsukuroku, aterrorizado, le suplicó a Dororo que huyera, pero ella, sin dudarlo, gritó el nombre de Heikimaru, rogando por su ayuda. Escuchando su voz, Heikimaru apartó a Tajamaru de un golpe y se lanzó con toda su furia contra el monstruo. Pero en ese momento apareció una figura que era su madre, Mina. En su mano sostenía una estatua rota de la diosa de la compasión. Mina se arrodilló y suplicó el perdón de Heikimaru. Ella confesó que nunca había podido salvarlo, que todo el pueblo dependía de que le quitaran sus órganos. Llena de desesperación, declaró que ahora estaba dispuesta a sacrificarse ella misma para reparar su error. Justo cuando estaba a punto de suicidarse, una luz brillante apareció en la pared del templo. La estructura comenzó a colapsar. Todos corrieron para salvarse, huyendo del desastre que se desataba a su alrededor. Horas después, en el campo devastado, Dororo preguntándose cuál sería su próximo destino. En ese instante, la familia de Tsukuroku apareció en la cima de una colina. Descubrió que aún estaban vivos. Con nada más que los atara a la aldea, Heikimaru, Dororo y sus amigos decidieron partir sin mirar atrás. A pesar de que los días pasaban, Heikimaru no podía olvidar a su madre. Su mente estaba consumida por la venganza y el deseo de erradicar a los demonios que habían marcado su destino. Días después, mientras cruzaban un puente hacia otra aldea, Dororo le contó a Heikimaru sobre un manantial de aguas termales cercano, sugiriéndole que se relajaran allí. Dororo decidió usar una táctica distinta. «¡Hay un monstruo en el manantial!», gritó de repente. Mientras tanto, en la aldea de Dago, la lluvia volvió a caer. El conflicto con el clan Ishikawa había sido cancelado, y Dago suspiró aliviado. Sin embargo, Mina seguía sin despertar. Cuando volvió la lluvia, Dago pensó que era una señal de que los monstruos no habían roto el sello, pero se preguntó cuánto tiempo lo apoyarían, especialmente porque Heikimaru no dejaría de perseguirlos hasta que estuvieran todos muertos. Mientras se bañaban en el arroyo, Dororo y Heikimaru de repente se dieron cuenta de que Muni también estaba allí. Al día siguiente, Dororo descubrió un mapa grabado en su espalda. Muni explica que solo puede aparecer cuando su cuerpo se calienta. Dororo recuerda que una vez su madre reveló parte del mapa y dijo que la llevaría al tesoro de su padre. Su madre le había dicho que encontraría la manera de encontrar el tesoro cuando conociera a alguien en quien pudiera confiar. Dororo nunca había entendido las palabras de su madre y con el tiempo había olvidado por completo el tesoro del que ella hablaba. Muni quería saber qué haría cuando Heikimaru finalmente recuperara todas las partes de su cuerpo. Muni dudaba de que el guerrero apoyara la idea de asentarse en un lugar fijo,
y se preguntó en voz alta si recuperar su cuerpo completo realmente traería felicidad a Heikimaru, o si solo le dejaría un vacío aún mayor. Más tarde ese mismo día, mientras atravesaban un bosque, notaron una figura extraña moviéndose entre los árboles. Un espectro grotesco apareció ante ellos. Un enorme espíritu deforme se acercó torpemente a Dororo, extendiendo los brazos y llamándola Madre. Dororo intentó pedir ayuda, pero Heikimaru simplemente murmuró que eso no era un monstruo y no representaba un peligro real. El grupo continuó avanzando hasta llegar a un templo en ruinas. El espíritu los guió hasta un punto específico del suelo, y cuando Heikimaru inspeccionó la arena, descubrió que estaba empapada de aceite. Dororo sugirió que quizás alguien había incendiado el lugar en el pasado, pero cuando menos lo esperó, el espíritu desapareció por completo. Fue entonces cuando un hombre misterioso apareció frente a ellos. Luego, tras ofrecer una breve oración por los espíritus, los invitó a su casa a cenar, mencionando que no quería que terminaran convertidos en carne de fantasma. Dororo sintió que algo en su mirada era inquietante, por lo que se negó y se escondió detrás de Heikimaru. Sin embargo, el hombre se presentó como Sabaim, diciendo que era el terrateniente de la región. Heikimaru, al observarlo, percibió un aura demoníaca rodeando su alma, pero aún así decidieron seguirlo. Cuando llegaron a la casa de Sabaim, descubrieron que estaba en lo más profundo del bosque. Un grupo de bailarinas los recibió con una animada danza. Dororo, hambrienta tras días de viaje, devoró la comida sin dudarlo. En su mente, pensó que Sabaim debía ser un hombre generoso y amable, por ofrecerles un banquete tan espléndido. Durante la comida, Sabaim explicó que daba la bienvenida a todos los viajeros que encontraba. Dororo, viendo la oportunidad, decidió preguntarle sobre la historia del templo incendiado. En cuanto formuló la pregunta, las bailarinas se detuvieron de golpe y todas las mujeres abandonaron la habitación en silencio. Hace muchos años, el templo estaba regentado por una monja que se encargaba de cuidar a los huérfanos. Con el tiempo, dejó de considerar a los niños como personas, sino como esclavos. Los obligó a trabajar en el campo sin descanso, y luego los vendió a pueblos lejanos. Una noche, un rayo cayó sobre el templo, incendiándolo por completo y reduciendo a cenizas todo lo que había dentro. Cuando Heikimaru preguntó sobre los espíritus errantes en el bosque, explicó que se trataba del alma de la monja que había gobernado el templo, condenada a deambular por la tierra después de ser expulsada del cielo debido a sus pecados. Ahora buscaba viajeros desprevenidos para devorarlos. Aquella noche, mientras se preparaban para dormir, Dororo comenzó a sospechar de la historia de Sabaim. Heikimaru, en cambio, parecía menos convencido de que algo estuviera mal. Mientras la noche avanzaba, una criatura apareció en el techo de madera. Dororo se estremeció al darse cuenta de que estaban a punto de ser devorados. Justo cuando el monstruo se preparaba para engullirlos, Heikimaru despertó de golpe y con un solo tajo cortó su brazo. Senón, cuando intentó rematarlo, el demonio escupió gruesos hilos de seda, inmovilizando sus brazos y su espada. Su última oportunidad de sobrevivir, el monstruo lanzó más telarañas en un último intento de atraparlo. Sin embargo, Heikimaru se lanzó de frente, perforando su abdomen con un golpe certero. Un nuevo monstruo descendió del techo. Al instante, Heikimaru se dio cuenta de la verdad. Ese sí era un demonio real. La criatura arrojó un extraño polvo al aire, creó una distracción y escapara en la oscuridad. Cuando la calma volvió, Dororo se frotó los ojos y notó que el polvo no le hacía daño. Aún así, Heikimaru le recomendó que se lo quitara de encima por precaución. Fuera del pueblo, la criatura herida cambió de forma, transformándose en una mujer misteriosa que se dirigía directamente hacia Sabaim. Dijo que no podía comerse a esos turistas porque uno de ellos era un niño maldito. Pero Sabaim sonrió con confianza y le prometió que los protegería a todos. Al día siguiente, mientras Dororo y Heikimaru desayunaban, Sabaim les sugirió que se quedaran en el pueblo, asegurando que ahí estarían seguros. Dororo, curiosa por conocer mejor la aldea, decidió explorar por su cuenta. Todos parecían demasiado felices, demasiado en paz, como si vivieran en un mundo sin preocupaciones. Dororo, aprovechando el momento, intentó preguntar sobre lo que realmente sucedió en el templo, pero la anciana se levantó y salió de la habitación. Los agricultores cercanos la observaban con una mirada extraña. Mientras tanto, Heikimaru seguía de cerca a Sabaim a través del bosque,
observando cada uno de sus movimientos. Al llegar a un claro vacío, se dio cuenta de que Sabaim lo había llevado allí intencionalmente. Por otro lado, Dororo encontró el granero. Curiosa, decidió echar un vistazo dentro y descubrió que estaba lleno de sacos de arroz. Pensó que quizás eran campesinos trabajadores y estuvo a punto de marcharse cuando tropezó con el suelo de madera. Un aldeano apareció y la empujó violentamente al interior. Afirmó que merecía ser devorada por los monstruos por entrometerse en sus asuntos y que solo intentaban proteger la aldea. Mientras tanto, Sabaim le explicó a Heikimaru que ese pueblo era su único hogar y que lo defendería de cualquier amenaza. Incluso los monstruos eran parte de su gente y estaba dispuesto a protegerlos hasta el final. Luego relató la historia de la aldea. 16 años atrás, un grupo de samuráis desertores invadió el lugar, convirtiéndolo en una tierra devastada. En ese momento, un demonio apareció y les ofreció protección a cambio de comida constante. Los aldeanos aceptaron y comenzaron a sacrificar a los samuráis para alimentar a la criatura, restaurando poco a poco la paz en la región. Sabaim cuestionó a Heikimaru sobre su verdadero propósito y le preguntó por qué quería matar a los monstruos. Heikimaru respondió sin dudar que solo quería recuperar las partes de su cuerpo. No te pierdas el próximo video. Nos vemos pronto y no olvides dejarme un like y suscribirte. Subscribe al canal.